En este capítulo vamos a conocer las causas básicas de la caída del Imperio Romano, así como las fases de la etapa posterior, la Edad Media. La caída del Imperio Romano es tan importante que marca el fin de un periodo de la historia, lo que es la Edad Antigua, y el inicio de otro nuevo, la Edad Media. Y se debe a 4 causas principalmente. La primera es que ya estaba muy debilitado, porque en el año 395 el emperador Teodosio lo dividió entre sus 2 hijos en 2. El primero fue el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y el segundo el de Occidente, con capital en Mediolanum. Por si fuera poco, en el siglo V, a principios del siglo V, vinieron invasiones germánicas del centro y del este de Europa. Eran pueblos que estuvieron expulsados de sus tierras por los hunos y los obligaron a desplazarse hacia el oeste. Además apareció el Islam en el siglo VI y rompió la unidad cultural, económica, religiosa y política de la época romana. Y por último, destacaremos los conflictos internos a nivel político, pero también hubo conflictos sociales y religiosos, por tanto era una etapa muy convulsa y acabó con el fin del Imperio Romano. A grandes rasgos podemos decir que durante esta época el Imperio Romano quedó dividido en 3 grandes partes. Por un lado, los reinos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Por otro lado, el Imperio Bizantino, que fue el continuador del antiguo Imperio Romano de Oriente. Y por último, el Islam, que ocupó todo el norte de África y la península ibérica. En la Edad Media, que es la etapa posterior a la Edad Antigua, podemos distinguir 3 grandes etapas. La Alta Edad Media, que va del siglo V al X, donde las principales hechos que se dan son las invasiones germánicas, la caída del Imperio Romano, la división en 2 en Oriente o Bizancio y Occidente, que es donde se crean las monarquías germánicas basadas en el feudalismo, el éxodo de las ciudades al campo, la expansión total del cristianismo en Europa, fortaleciéndose el poder de la Iglesia, y el surgimiento y expansión del Islam. Por tanto, todas estas características son las fundamentales en la Alta Edad Media. La Edad Media propiamente dicha, que va del siglo XI al XIII, donde se consolida el sistema feudal, que es la característica principal de esta etapa, se incrementa la producción agrícola, se recuperan las ciudades y la burguesía, se desarrolla el arte románico y surge el arte gótico. Y por último, la Baja Edad Media, que es una época de grandes enfermedades como por ejemplo la peste negra. Hay una especie de retroceso entre los siglos XIV y XV y se genera una crisis económica por la disminución de producción agraria y del comercio. Y estamos ante una época de conflictos sociales y políticos, creándose guerras y revueltas internas que darían lugar a la Edad Moderna, a lo que es la Revolución Francesa, el cambio de época. Entre los siglos V al VIII tenemos 300 años muy convulsos, es decir, del 395 al 732. ¿Qué es lo que pasa? Pues varias cosas. La primera de ellas es la división del Imperio Romano. La segunda son las invasiones germánicas. A continuación, la creación de los estados germánicos en el ex Imperio Romano de Occidente. Acto seguido, el asentamiento de estos estados germánicos en esa zona de Europa, la helenización, por otro lado, del Imperio Romano de Oriente, que se pasó a llamar Bizancio, el nacimiento y la expansión del Islam por todo el norte de África y el Oriente Próximo, y por último, el nacimiento del Imperio Carolingio. Todas estas 7 consecuencias son fundamentales en la época de la Alta Edad Media. Vamos a verlas una por una. La primera es la división del Imperio Romano. Recordemos que en el 395 muere el emperador romano Teodosio I y el imperio se divide en 2. En cada uno de ellos gobernará uno de sus hijos, Arcadio y Honorio. Honorio, recordemos que era menor de edad y su tutor, es decir, el gobernante de hecho, fue el general Estilicón. Ambos hermanos eran de distinta madre, y a la muerte de Teodosio, por tanto, se creó un gran vacío de poder. La capital era Mediolanum del Imperio Romano de Occidente, es decir, la actual Milán, y en el Imperio Romano de Oriente la capital era
Constantinopla, la actual Estambul. Después de la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente viene la invasión germánica. Lo que es cierto es que hay un desplazamiento de la población del este al oeste. No se sabe bien los motivos, si por crecimiento demográfico, cambios climáticos, pero la hay. Y los hunos, que están más al este, a inicios del siglo V, capitaneados por Atila, invaden el este de Europa. Por tanto, al invadirlo, empujan a los pueblos germánicos que invaden el Imperio Romano de Occidente, cruzando las fronteras naturales occidentales del Imperio Romano, que son los ríos Danubio y Rin. Al invadir el Imperio Romano de Occidente, allí crean unos estados germánicos. Por tanto, el Imperio Romano de Occidente se hunde y se crean dichos estados germánicos. Estos estados germánicos estaban constantemente rivalizando unos entre otros y se peleaban constantemente entre ellos. Los lugares de establecimiento fueron los siguientes. Los francos se establecieron en Galia, los visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia y Dalmacia, los suevos en el noroeste de Hispania, los alamanes en el río Rin, los anglosajones en Britania, los vándalos en el norte de África y los burgundios en el este de Galia. Estos pueblos germánicos al final se asentaron en lo que es el antiguo Imperio Romano de Occidente, pero tenían unas costumbres totalmente diferentes a las del Imperio Romano. En costumbres sociales, por ejemplo, podemos decir que carecían de escritura, leyes y estructura de Estado, o sea que estaban menos avanzados socialmente, y estaban organizados en clanes familiares. Lo que hacían era elegir a un jefe militar, que era el rey, y este cargo electivo pasó con el tiempo a ser hereditario. En temas económicos conocían la agricultura y la ganadería, pero la agricultura era a nivel muy básico y no practicaban ni el comercio ni la industria. Y a nivel religioso tenían diferentes creencias, eran politeístas, pero al final acabaron adoptando el cristianismo. Por último, en lingüística tenían varios otros idiomas totalmente diferentes, pero adoptaron el latín, ya que el latín seguía siendo la lengua oficial, era la lengua escrita. Ellos, recordemos, que no tenían lengua escrita. En definitiva, que al final adoptaron muchas costumbres de la zona que conquistaron. Hay que tener en cuenta que estaban mucho menos avanzados, tanto social, económica, religiosa y lingüísticamente. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente no fue conquistado, pero se helenizó. Este imperio perdió progresivamente territorios, pero siempre siguió independiente y logró frenar las invasiones germánicas. En el siglo VI se pasó a denominar Bizancio, que es el nombre griego de su capital, Constantinopla. Y poco a poco se fue helenizando, cogiendo costumbres helenas. Adoptó además el griego como idioma principal e introdujo formas políticas y culturales del Oriente, alejándose de la cultura romana clásica. Por el sur y por el este nació y se expandió una nueva religión, el Islam. Fue a partir del siglo VII donde se expande el Islam por todo el norte de África y también la península ibérica. En el año 711 entran en la península ibérica por el sur, por el estrecho de Gibraltar. Estamos hablando de que es una religión monoteísta, cree en un solo Dios, Alá, al igual que el cristianismo, y comparten muchas creencias con el judaísmo y el cristianismo, ya que se basa fundamentalmente en estas dos religiones. Su teoría es la de la Guerra Santa, es decir, que para expandir su religión cree que mediante la guerra los soldados que mueran en ella irán al paraíso. Y en pocos años, en poco más de un siglo, logró crear un auténtico imperio. Podemos verlo aquí en el mapa, que tiene muchísimos millones de kilómetros cuadrados. Y la última consecuencia de la caída del Imperio Romano fue un último intento de restauración de dicho imperio por parte del Imperio Carolingio. Todo empezó con Carlos Martel, que fue un noble franco que frenó en Poitiers el avance del ejército árabe hacia Europa.
Su hijo Pipinio el Breve, y se llama el Breve porque duró poco, se convirtió en rey de los francos y fundó la dinastía carolingia. El hijo de Pipinio, es decir, el nieto de Carlos Martel, Carlos, apodado Carlomagno, logró reconstruir el imperio romano de Occidente en parte. Aquí lo podemos ver, todos los territorios que consiguió. Y fue, en definitiva, el último intento de reconstruir este imperio. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcam.com.